Por favor. Yo voy a querer tantos chocolates cuando termine este semestre. Ya. Entonces, el archivo calidad de aire, que voy a bajar, no. ¿Estoy compartiendo yo algo, no? No. No. Ya. Ok, entonces, pues, vamos. El archivo calidad de aire contiene distintas mediciones de calidad de aire en la ciudad de Nueva York. Chan, chan. Desde mayo a septiembre del año 1973. Las variables, su unidad de medida y su nombre en la tabla son los siguientes: ozono, radiación solar, viento, temperatura, mes y día. Entonces tienen que ir poniendo su código. Entonces, lo que tienen que hacer, la primera pregunta, utiliza la función RCS para importar el archivo. Ya. Ultra sencillo, ¿no? Profe, hay que agregar ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Importar la calidad del aire. Ya, ¿y qué es lo que tienen que hacer entonces? ¿Una tabla? Hay que instalar el package de Tidyverse. Hay que, ojo que lo tienes que instalar solo una vez. Pero hay que llamarlo al de Netbook. Hay que llamarlo. ¿Verdad? ¿Y cómo se llama? Con la función de library. Con la función de library. Ya. Profe, ¿dónde sale lo que va preguntando? En el mismo... Dice question 1. ¿No? Ah, pero hay que abrir la... Tienes que hacer la tarea, po. Ah. ¿Ya? Y entonces hacen eso y después, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se instala el archivo? Se escribe library y entre paréntesis Tidyverse. Se busca el... ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿es normal que aparezcan como conflicts? Como que me aparezcan conflictos de cuando abro... Puede ser que aparezca algún conflicto, pero la pregunta es si te dice que hay error. No. Ya, entonces si no hay error, no hay error, te salvaste, nos salvamos. ¿Ya? Pues dice warning conflicts, ¿no? O algo así. Sí, o sea, no, ni siquiera sale warning, sale solo como attaching packages y abajo sale conflicts. Y salen dos como crucecitas, pero... Abajo de eso te aparece warning. No. Pero bueno, no sé, parece que es como... ¿Y lograron importar el archivo? Sí. Sí. Ya. ¿Y a qué función se lo asignaron? ¿A qué objeto? Ya le puse aire. Profe, creo que hay un error con los datos. ¿Ya? Es que después nos pide que lo agrupemos por mes, como con el promedio mensual, pero la Ya, pero tabla que vamos muestra... por parte, para que pillemos a todo el mundo. O sea, para que te llevemos a todo el mundo en el barco. ¿Ya? Dame un segundito que yo también me estoy organizando. Estoy haciendo la tarea igual que usted. ¿Ya? Ya, entonces vamos a ponerle aquí, vamos a hacer un nuevo, vamos a hacer un notebook y le vamos a poner tarea 3,
Esta es la tarea 3. Entonces vamos a decir, ya, primera cosa. Queremos la primera pregunta. No. Copy. Ya. Profe, Ya, fíjense que estoy haciendo, ¿sí? es que, bueno, primero no está compartiendo pantalla, no sé si que no la quiere compartir. Ah, Y lo segundo es que en la pregunta 1 dice que hay que utilizar la función, pero ¿qué hay que colocar abajo? En el cuadrito. los resultados del comando, por que es lo que dice arriba. Ah, ya. Profe, disculpe la respuesta, hay que poner lo que dice el R. Por ejemplo, ozone, col, double, paréntesis. ¿Eso como respuesta? Miren, No. entonces eso, ahora les voy a compartir la pantalla. No es que no quiera, es que está organizándome porque yo, aunque ustedes no crean, creo que ya saben, soy más desordenado que ustedes, que cualquiera de ustedes. Ya. Ok, entonces, voy a ponerlo, voy a sacarlo de aquí, ya. Entonces, ¿qué es lo que...? Esta es la primera pregunta, ¿no? Entonces dice, realiza cada uno de los puntos indicando el código utilizado y mostrando el resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Vine acá. Vine aquí, perdón. Ya. Y hice un nuevo notebook y le puse tarea 3. Y dice título, tarea 3, HTML ya. Esta es la tarea 3. Le puse este símbolo peso para que aparezca como un título. Entonces, pregunta número 1. Ya, utiliza la función. Le voy a copiar esto. Copy. Ya. Y luego, los primeros comandos que puse library, primero cargué el tidyverse, ¿ya? Tal cual como lo dijo, no sé quién era, Samuel. Y después creé un objeto que lo llamé CA, calidad de aire, ¿ya? Y lo importé. Entonces, yo puedo venir acá y ejecuto esto y efectivamente esto importa y me crea este objeto aquí arriba, ¿ya? Y este es el resultado. Pero ¿qué es lo que pasa con el preview? ¿Ya? Si bien yo le estoy preguntando aquí para entregar la tarea solo el resultado de los comandos, ¿ah? Ustedes van creando este notebook, que es algo que me preguntaron la vez pasada. Y la gracia, al crear este notebook, es que yo puedo venir aquí y puedo decir preview. Y entonces preview lo que hace, fíjense, yo estoy en el directorio descargas, downloads, ¿ah? Y me crea un archivo que es tarea3.nb notebook.html. Y este archivo se ve así. ¿Lo ven? Donde está, puedo decirle que muestre el código o que esconda el código. ¿Ya? Y la gracia es que yo puedo combinar texto con comandos. ¿Ya? Ahora, en estricto rigor, ya esto lo estoy haciendo porque alguien me preguntó la clase pasada que cuándo íbamos a usar los notebooks, aquí lo estamos usando, pero lo que yo quiero que ustedes me pongan aquí de respuesta es esto, ¿cierto? Esto. Copy, paste. ¿Verdad? Ya, vamos a la pregunta 2. Entonces vamos a venir acá y vamos a hacer la segunda pregunta. Pregunta
2. ¿Ya? Utilizando las funciones de group by, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ya. No, parece que copié otras cosas. Ya, Profe, usando las una funciones group consulta. by y summarize, crea una nueva tabla con el valor promedio mensual de ozono. ¿Ya? ¿Cómo haríamos eso? Dani, ¿Qué digo Habría el que código? importar los datos. ¿exportar? No, no tendríamos que exportar. Tenemos los datos CA aquí. Aquí tenemos los datos CA. Ozono, solar R, viento, temperatura, mes, día. Y entonces lo que queremos es promedio mensual. O sea, lo que nos interesa es la columna mes. Y queremos el promedio de esta columna ozono, de radiación solar, de viento y temperatura. En el ¿Se fondo debería hacer queremos... por cada columna o se pueden hacer todas las columnas al mismo tiempo? Sacarle el promedio. Bueno, no sé, pues empecemos hagamos una primero. Ah, ya. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos tomar el promedio de ozono, por ejemplo, para todas las filas donde mes sea distinto? Se fijan que hay 5, 5, 5, 5, o sea, mayo, junio, junio. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo lo haríamos eso? Con group by y entre paréntesis se pone el nombre que le hayan puesto a la tabla de calidad de aire, A ver, coma ¿nos pueden mostrar? ¿Nos pueden mostrar? Ya. Compu de Dani. A ver. Ya. Ah, tiene el micrófono apagado. Ya, yo le puse aire a la, ¿Yo tengo el a micrófono la tabla. apagado? No, No, tú. ahora no. Dale. Antes sí. Y Ya. ya le puse aire, entonces después le quiero poner aire mensual a la columna, a la tabla que vamos a crear ahora más agrupada, Ya. con la función group by y entre paréntesis se pone el nombre de la tabla que quiero agrupar y aquí la columna por la cual quiero que se agrupe la tabla que es mes. Para Ya. que se agrupen todas las que tienen mes 5, todas las que tienen mes 6 y así. Ya. Pero ahí tiene que ir entre comillas el mes para que te lo agarre. Igual me funcionó, a ver, o sea, probemos, a ver. Sí, ahí se creó aquí a la derecha en el Global Environment la tabla aire mensual. Ah, tenés razón, sí, no pasó nada. Bueno, Pero hay porque que como... ponerle filter o algo así para filtrar la columna. No me acuerdo cómo funciona. A ver. No, no funcionó con ponerlo entre comillas. No, yo creo que sí funcionó. Yo creo que sí funcionó. Lo que pasa es que lo estás haciendo de dos maneras. Es un proceso en dos pases, en dos pasos. ¿Ya? Entonces tienes la tabla aire mensual, ¿verdad? Que es correcta. Y luego, sobre esa tabla, haz la línea siguiente. ¿Cómo? Anda tu script, ¿ya? Ah, ¿Ya? Y en la línea siguiente, ejecuta la línea summarize. ¿Ya? El problema es que eso tú no se lo asignas a nada. no, sí, bueno, queda como guardado. ¿Y No cómo lo guardo? tiene una asignación. Entonces, Pero quedó ahí todo, el promedio de todo. Habría que crear un vector con los meses. Con 5, 6, 7, 8. ya, pero volvamos, miren, yo creo que va por ahí. Volvamos al ejemplo.
al archivo de introducción R2. ¿Verdad? Voy. Entonces lo que te falta, Dani, es esto. Fíjate que en el archivo, ay. Cortaste, dejaste de compartir, ¿cierto? Sí. Ya. Fíjense en esto. ¿Cierto? Fíjate en esto, en esta línea. Pero así mismo está la fórmula que usé. Las dos. ¿Y no funcionó? ¿Por qué no las asignaste? No, si la asigné ahora. Y no funcionó. No, como que ejecuto la primera de Group By y queda la misma tabla, exactamente la misma. No cambia nada. Miren. Fíjense en esta. ¿Dónde estoy? Aquí. Les voy a mostrar todo mi escritorio nuevo. Fíjense aquí. Yo estoy en la pura línea de comando. ¿Ah? Entonces yo creé mi archivo llamado CA, ¿verdad? Calidad de aire. Y en calidad de aire yo dije voy a hacer un nuevo objeto que va a estar agrupado por la columna MES, ¿verdad? Y cuando hago eso, luego puedo generar una columna que se llama promedio sobre el objeto que está agrupado por mes, donde la función de agrupación sea promedio del ozono. ¿Se entiende? Se tienen que ejecutar al mismo tiempo. No, se ejecutan secuencialmente. Se ejecutan secuencialmente. Entonces voy a insertar aquí voy a insertar un chunk. Ya creo un objeto y ejecuto este chunk. Y lo que me dice es que el promedio para el mes 5 es de 21. ¿Ya? Entonces, en vez de ponerle promedio, que no es muy estratégico, le puedo poner promedio ozono, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras columnas? Solar. Vamos a poner promedio solar igual a qué? A min solar.r. Y luego voy a crear otra columna que se llama promedio wind. Y le voy a poner que min wind. Y la otra columna es temperatura, promedio temperatura, y le vamos a
queremos min temp. ¿Ya? Y ejecuto este chunk. Y entonces, ¿qué es lo que me da? Me da el mes, el promedio, esta primera función, este primer resumen, me lo asigna a una nueva columna que se llama P3, P03, después P solar, aquí me faltó la R, para el nombre de la columna, y lo que hace el promedio de eso, y así sucesivamente. Entonces también yo podría decir, a ver, veamos cuál es la temperatura mínima, y le podría cambiar aquí min, temp, y en este caso, la última columna no es el promedio, sino que es el mínimo, la temperatura mínima, para el mes 5, 6 y 7. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que uno podría hacer Profe, mi PC está que explota con el R y el zoom abierto. No puedo avanzar. no le gusta. Encima- No, más encima ya abrí la prueba. No importa, lo puedes abrir Pero no hay cuantas límite de veces tiempo. quieres. Profe, Ah, ¿puede mostrar como el gracias. resultado solo de Group By? El resultado de Group By Solo mostrar esa tabla. es esta. Ah, no, porque yo se la asigné. Ya, miren, que les quiero explicar otra Por cosa. eso quiero ver, porque a mí la segunda función sí me funcionó, como la de Summarize, pero con la primera no se ve ningún cambio en la tabla. Esta. Con esta primera. No, es que no se van a ver cambios en la tabla. Eso es una buena pregunta. No se van a ver. ¿Por qué Ya, con razón. no se van a ver cambios en la tabla? Porque lo que hace es que internamente R dice ya, ¿saben qué más? Esta tabla, este objeto, le voy a hacer un tratamiento especial donde voy a decir, ¿saben qué? Voy a preparar este objeto para que la columna months, esta columna, van a ser los grupos por los cuales yo voy a seccionar esta tabla CA. ¿Ya? Y es por eso que les quería mostrar finalmente en el notebook, ¿ya? Vamos a sacar este. Vamos a sacar este y vamos a mirarlo acá. Ah, bueno. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo que uno puede hacer en dplyr, que son estos tidyverse, ¿ah? Es que uno puede darle resultado de ciertos comandos a otros objetos. Entonces, en este caso, fíjense que yo le dije, voy a crear este objeto sea mensual, pero yo quiero que este objeto sea mensual será el resultado de todo mi análisis. ¿Ya? Y el resultado de mi análisis dice, primero, agrúpame la tabla CA, agrúpamela por mes, y luego hazme este cálculo, hazme este resumen, donde me genere esta nueva tabla CA mensual, van a ser estas columnas, P03, P solar, P wind y min temp, ¿ah? Y el resultado de todo este comando se lo va a asignar a CA mensual. Y luego, Profe, ¿sí? es que la función pipeline no es tan fácil de hacer como para que le diga a los compañeros cómo hacerla, porque Esta función. sí, Esa función, claro. Esta función lo que hace es que toma el resultado de esta función y se lo asigna a esta otra. Perdón, al revés. A la tabla agrupada por mes le voy a hacer esta operación. Y el resultado de todo esto, de estas dos cosas juntas, se lo voy a asignar a este nuevo objeto.
Y esta función se hace con este operador que es porcentaje mayor que porcentaje. ¿Ya? Profe, P quiere decir el promedio en esa tabla que puso. Yo le puse P como un recordatorio de que es el promedio, sí. Pero podría ser promedio. Ya, gracias. Promedio. Y si yo ejecuto esto, ahora la tabla va a tener otros encabezados. Promedio 0,3, promedio solar, P-Wind, porque en ese no lo cambié. Y min temp. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Algo así. Profe, pero a mí me funcionó sin poner el paréntesis mayor que paréntesis. O sea, Te funciona sin, pero haces una serie de objetos intermedios. Y está bien que funcione sin. Y lo puedes hacer así. No hay problema. ah, Pero en este caso te fijas que pasa lo que le pasaba a la Dani, que decía, chuta, ¿y yo para qué creo este objeto intermedio que era aire mensual? Si es que en realidad se ve igual al otro, pero internamente no es igual. Porque es una tabla que te dice, oye, ¿sabes qué? Todo lo que vaya a hacer aquí va a estar agrupado por mes. ya entiendo. ¿Ya? Profe. Entonces, para que te quede la tabla, ojo, que te tiene que quedar la tabla exactamente aquí, como esta de acá. ¿Ya? Como este dibujito que hay aquí, que dice Mont, ozono, radiación solar, viento, temperatura. Eso no es lo que yo puse acá. Ténganlo presente, porque esa es la pillería. ¿Ya? Para que no copien y peguen después. Profe, ¿puede repetir lo de porcentaje mayor que porcentaje? Que se me pegó. Ya, este comando se llama pipeline, como dijo, no sé quién dijo, eso, esa acotación que me parece que está bastante muy avanzada. Y es un objeto, es un operador que es propio de este otro lenguaje, que es una adición a R, que es el tidyverse, que son una serie de librerías que te permiten como manejar datos de una manera un poquito más intuitiva. Y lo que permite hacer esto es que permite hacer todo en una misma operación. Esencialmente dices, voy a crear este objeto sea mensual, que va a ser el producto de, primero voy a agrupar por mes, y a esa agrupación por mes le voy a hacer esta operación. Voy a hacer un promedio, o sea, voy a hacer un resumen de los datos aplicando una función, promedio, creando nuevas columnas con estos nombres. ¿Ya? Que en este caso no es promedio solar, debería decir aquí, en el texto debería decir aquí radiación solar. ¿Ya? Entonces, con estos comandos, tú finalmente generas esta tabla que es la que te están pidiendo. 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está 5, 6, 7, 8, 9. Y promedio. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Entonces ahora la pregunta es, en la pregunta número 3, pregunta 3, dice, usando plots, crea un gráfico simple para mostrar cómo ha cambiado la media de la temperatura para los meses. Ya, aquí yo le voy a agregar una dificultad. Y la dificultad es que estos grados están en Fahrenheit. Entonces cambiémoslos a Celsius. ¿Les parece? Entonces para eso voy a definir una función. ¿Ya? Y esa función va a ser de Fahrenheit a Celsius. Le voy a poner F to C, Fahrenheit to Celsius. Y voy a decir eso es una
función, y esa función, ¿qué es lo que le voy a dar a esa función? ¿Qué argumento? Lo que le tengo que dar son los Fahrenheit, ¿verdad? Creo que es así, ¿no? Y a esa función, no, a ver, no me voy a complicar todavía. Esa función Fahrenheit, y existe una función para convertir Fahrenheit a Celsius. ¿Cómo se dice? Fahrenheit to Celsius fórmula. ¿Ya? Y la fórmula es menos 32, o sea, 32 por F multiplicado por 5 novenos. Esos van a ser Celsius. Entonces, no es 32, sino que son F nomás. ¿Ya? Y esto le vamos a poner aquí, return. Entonces aquí creamos la primera función. Entonces vamos a primero, creamos una función que convierte de Fahrenheit a Celsius. ¿Ya? Entonces con eso creamos una primera función y luego usamos esa función para graficar Celsius y no Fahrenheit. ¿Ya? Entonces vamos a insertar otro chunk y total nuestro objeto que ya tenemos acá, que lo vamos a cambiar, ya, le vamos a poner el valor verdadero y esto es, ya, y lo que queremos entonces es, primero veamos si es que podemos obtener solo el vector de la columna, ¿dónde estamos? Si va a ver si podemos obtener solo el vector de la columna de temperatura. Porque para graficar, para hacer un plot, lo que necesitamos es el mes y la temperatura, ¿verdad? En el fondo, yo quiero ver solo de CA mensual, quiero ver solo la cosa que se llama men temperatura. Y ahí me da el vector este. Entonces, quizás lo que quiero para graficar eso es hacer un bar plot de CA mensual months en el eje X. No sé si bar plot es la función exacta, pero vamos a ver al tiro. Y aquí me da. Pero con plot igual funciona y marca puntos. Claro. Entonces bar plot lo que hace es que marca barras y tampoco te dice te dice el eje. Entonces uno tiene que ponerle aquí X label igual a CA mensual month y Y lab, no es label, es lab, me confundo con Python. Y lab es igual a CA mensual, ¿qué es lo que estamos graficando aquí? Temperatura. Le vamos a poner aquí temperatura promedio. Y no sé si esto va a funcionar. No funciona, ¿se fijan? Porque esto es... Aquí hay que ponerle
mes. Ah. Borré algo raro. YLab. Ahí está. Ahí está mes. El problema es que no tengo los símbolos acá. Entonces, si yo ahora esto lo hago solo en plots, te lo da. Y entonces lo que corresponde aquí es ponerle ¿se fijan? B es, aquí creo que lo que corresponde es type. Es type, el tipo de cosas que vaya a plotear. Entonces vaya a plotear la temperatura promedio. Pero, ¿qué pasó? Que la temperatura está en Fahrenheit. ¿Cierto? Entonces queremos hacer aquí F to C. Y ahí sí me lo da en temperatura promedio. Y es una locura. Me lo da en Celsius. Es muy alta la temperatura. ¿Por qué es así? ¿Dónde está la tabla? Temperatura mensual. No, no debería. ¿70 grados? Entonces, ¿está mala mi fórmula? Por ejemplo, 65 Fahrenheit son 18 grados Celsius. Ah, es que me faltó el menos 32 en mi fórmula, miren, fíjense. No me están siguiendo, chicos. No puedo. Entonces, son F menos 32. Partido por. Entonces, la función estaba mal definida. Y ahora sí. Y esta es la temperatura real. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije plots, el mes en el eje X, la temperatura en el eje Y, pero a cada elemento de la temperatura yo le apliqué mi función que creé antes, esta función. Que esta es una función que la podría haber llamado de cualquier manera, ¿no? La podría haber llamado de F a C. De Fahrenheit, ¿verdad? Y entonces, en cuyo caso, tendría que haber cambiado el nombre de la función acá. Y haberlo corrido ahí. Y da lo mismo. ¿Se entiende? ¿O voy muy rápido? Profe, ¿dónde le cambió el nombre al comando? ¿A qué comando? Al de Fahrenheit. ¿Este? Sí, ese. Aquí volví a definirle el nombre. Le cambié el nombre aquí. Ya. Le cambié el nombre al objeto de la función que creé. De hecho, me queda en la memoria, me queda la función anterior, o el objeto anterior, que no lo he borrado. Y me queda... ¿Entienden? Entonces se pueden ocupar los dos, ¿o no? Sí, Si tú es que puedes está ponerle el nombre que modificado. quieras. Po. El nombre absolutamente que quieres. Gracias. Profe, el plot es el que se coloca entonces ahora en la tercera pregunta que... Entonces, para ser práctico, y si quieren hacer la tarea, lo que va aquí es esto. Ya lo anterior no se coloca. Lo de transformación a... O sea, me tienen que explicar si es que van a poner realmente esto. Lo estoy confundiendo ex profeso, ¿eh? Con esta nueva función que creé aquí. Porque esto, si ustedes me responden esto en la prueba, yo les voy a poner malo, porque yo voy a decir, ¿y esto de dónde salió? Ya. Entonces ¿Verdad? le coloco que lo transforme a Celsius. O muestra los resultados en Fahrenheit.
Este es como un extra para que cachen que en el fondo las funciones uno puede crear la función que quiere. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quién no entendió? ¿Quién necesita un poco más de explicación? Que sería totalmente normal. O que muestre algo más lento. O hay... Yo tengo la duda si además de de que colocar las funciones, colocamos algo más. ¿Una explicación o No, en este solamente? caso no. En este caso yo no quiero eso. No quiero eso porque quiero que tengan la experiencia de hacerlo, claro, quiero que vean cómo se hace, básicamente. Entonces, cuando yo tengo que, por ejemplo, aquí yo no sé bien cómo ponerle nombre a las barras delante. ¿Se acuerdan que yo le quise poner barras? Entonces aquí está, aquí dice. Busqué un ejemplo en internet, entonces si yo quiero poner barplot aquí, entonces aquí le pongo esto, le borro los tipos y le pongo, le vamos a poner aquí mayo, junio, julio, mayo, junio, julio, coma, agosto, coma, mes de la patria. ¡Ah! ¿Y por qué no le gusta? Uh-huh. Ah, me sobra un paréntesis. Ahí está. Ahora, no me da bien la temperatura en los grados que yo quiero. Veamos si es que primero me lo da así. No entiendo por qué no me da... Ah, y de hecho no son los datos, no son esos los datos, es esto. Es así. Ahí está, y está en Fahrenheit. Está en Fahrenheit, entonces esto uno le puede poner los paréntesis, el nombre de la función. Y me corrieron los paréntesis aquí. Ahí está. ¿Lo vieron? Y uno podría ponerle un título a todo el gráfico. Diciéndole main igual temperatura en New York City. ¿Verdad? Y le puede cambiar el color por otro color que no sé, uno podría poner. Me dice que no es parámetro color. Ya, no sé cómo se da el color. Hay otra manera de dar colores que... Creo ¿Ya? que sé igual. No sé cómo se da el color. Aquí dice color. Col. Hay que para darle color a cada una de las barras. No podría decirle.
color igual width. Tengo un problema de paréntesis. Ahí sí. Ahí está. Se fijan, ahí le cambié el color por este color que se llama width. Podría ser rojo también, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo quedaron? Súper. Profe, una consulta. Hice el plot con los grados Celsius, pero no me marca la línea de cómo van los grados. ¿Da lo mismo que quede el gráfico así? ¿Cómo la línea de cómo van los grados? Como que una los puntos de los datos Sí. de cada mes. Ah, entonces, ya, ese es otro parámetro que también se los puedo mostrar. Miren, entonces, cuando uno hace voy a hacer otro chunk abajo. Entonces, de líneas, ¿ya? De líneas, voy a insertar un chunk y voy a copiar el mismo comando de arriba y vamos a hacer solo plots. ¿Ya? Entonces hay que borrar un montón de cosas porque a plot no le gustan estos argumentos. Estos, ¿ya? Y aquí, por defecto, solo te muestra puntos, ¿verdad? Pero uno podría decirle que uno quiere PSH igual 2, creo. Podría cambiar el símbolo, ¿no? 1 o el 21. Perdón, ¿cuál era el que yo usaba siempre? No, el 1, el 2, el 3. ¿Se fijan? O uno podría poner aquí incluso podría poner uno una X. O una letra. ¿Verdad? Ese es el tipo de símbolo que usa. ¿Ya? Y los tipos de símbolos están todos definidos en algún lugar. ¿Ya? Que en la ayuda. ¿Ya? Luego uno puede también cambiar y decir el tipo, y ahí uno podría elegir line. Entonces ahí uno solo pone la línea o uno solo pone point, ¿ah? O bien uno pone both, que es línea y punto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, ahora me resultó, me faltaba eso. Ya. Y entonces uno podría poner aquí, también uno podría cambiar el eje de el eje de las ordenadas. Y entonces ahí uno lo que tendría que hacer, uno le pone y limit, y lim, y ahí uno podría ir de 0 hasta, no sé, hasta 35. Entonces, inmediatamente uno reescala el valor de los ejes de y en el límite de 0 a 45. ¿Ya? Bueno, la función es ilin, L-I-N. While lim, sí, while limit. Lo que no estoy seguro es que uno pueda usar estos argumentos como para ponerle título. No creo que resulte, pero no le gusta. Hay una manera de cambiarle el nombre porque si se fijan, pone aquí 1, 2, 3, 4, 5, pero en realidad esto es CA mensual
la columna months, ¿verdad? Sí, pero es que en la columna Monde están como por número. En la columna month están por números, claro. Y es por eso que en estricto rigor, en estricto, súper estricto, que no es lo que yo les estoy pidiendo aquí, uno debiera, como estos son datos categóricos, mes es una variable categórica. El quinto mes es por convención que el número 5, pero en realidad el quinto mes es mayo. Entonces no debieran ser puntos unidos por líneas, sino que debieran ser barras. ¿Verdad? Entonces, en estricto rigor, el que pone esto en la respuesta debiera ser una mejor respuesta que esta otra. ¿Ya? Ok, entonces queda hecha aquí la tarea 3, entréguenla y hagan la 4, que esta también se debe para el próximo viernes. ¿Sí? Ok, Profe, profe. entonces usamos La Barplot haré. en Matplot. ¿Cómo? Usamos Barplot en Matplot. Barplot lo voy a contar como bueno también. Sí. Profe, ¿podría escribir el comando que usó para la respuesta 2? Es que tengo un problema con los paréntesis, entonces quiero saber si está bien en realidad como lo hice o cuál es mi error. ¿Y cuál era la respuesta 2? La tabla. El del summarize. Ya. Se lo voy a poner aquí. Como que le puse mucho paréntesis y Bueno, al pero final ya en no todo sé dónde caso, faltan. ahí la puse. En todo caso, la gracia de RStudio es que si te fijas, te hace un match de los paréntesis. Sí. Y cuando hay paréntesis que no calzan, que están sueltos, te los pone con una línea roja debajo. Ah, ok. Voy a fijarme en eso entonces. Entonces eso ayuda. Pero de igual forma, este código no es el que debiera ir, pues. Hay que ordenarlo. Ahí tenéis que ordenarlo un poquitito. Claro, sí, obvio. Ya. Gracias, profe. Es entretenido, es muy difícil, es muy fácil. Quiero medir cuánta información están procesando y cuánto están quedándose atrás, o de repente lo estoy subestimando. Yo creo que hay de todo. Por ejemplo, yo soy bastante ñurda con todo esto que es programación o entender los programas, así que voy medio lento. Pero no es imposible, solamente que necesito un poco más de atención o ver más claramente cómo se escribe. Práctica, claro. Sí. Nosotros, o sea, Igual al menos yo yo le- y otra compañera hicimos el optativo de programación con el profe Duncan. Entonces, más o menos sabemos ocupar un poco de R. Y por Ya. esa vez igual le digo que le explique un poco más lento algunas cosas, porque a mí igual me costó entenderla, lo Ajá, del ajá. pipeline y todo ¿Con eso. Duncan o con Derek? O sea, Derek, se me confunde. Ya. Yo Yo quería por- consultar... Ah, no, ¿Sí? dale, Felipe. No, nada, que era que por lo personal con esto que me he colgado porque se me pegaba mucho en PC. Entonces no pude, y ahora en la tarde, si que sube el video, lo voy a ver y lo voy a hacer. Eso, Ya. 10-4. Yo quería consultar, porque a mí me llama mucho la atención este programa R y siento que es bastante útil, pero no sé cuál de los dos optativos tomar, porque sé que hay dos, y no sé cuál de los dos me serviría mejor, tal vez incluso tomar los dos, pero si se repite como ¿Cómo la hay dos? información, porque lo dictan dos profesores, creo. Uno lo dicta el primer semestre y otro lo dicta el segundo semestre. Ya. Son distintos. Son distintos. Ah, ya. Sí. Son Uno es orientado a proyectos y el profe Derek como que se enfoca más en lo básico, como que ya en este semestre tenéis que aprender más o menos a usar bien R, tomar ese optativo. Ah, ya. Ya. Pero entonces son como, como seguidos, así como el primer semestre, como lo ¿Y básico. cuál es y el otro? segundo- Derek da uno, ¿y cuál es el otro curso? A ver, voy a cortar el